Listo. Entonces, pues vamos a... No está grabando todavía. Ya está grabando. Entonces, pues vamos a recordar un poquito todo que el objetivo principal de que los electrones pasaran a través de los 4 complejos enzimáticos es precisamente generar pues un gradiente de concentración de los protones. Y pues cómo pasaba, porque el citocromo 1, el citocromo 3 y el citocromo 4 iban a, pues con la energía que se iba liberando a través de pues la transferencia de electrones, se van a bombear estos protones pues del lado N hacia el lado P, es decir, hacia el lado positivo. Y se va a formar un gradiente de concentración muy fuerte, es decir, pues el lado P va a tener muchas cargas positivas y el lado N pues va a tener pues carencia de esas cargas, ¿verdad? Entonces va a haber una diferencia de cargas muy grande, cosa que yo lo había comparado con la sinapsis de las neuronas, de que necesitábamos nosotros pues tener pues una concentración mínima para poder despolarizar la membrana, al tener pues la cantidad de los iones en el interior de las neuronas, y eso iba a causar que se lograran despolarizar las membranas y generar pues la sinapsis. En este caso pues también iba a pasar algo similar, que pues que esa diferencia electroquímica iba a producir como que la energía necesaria para que se pueda acoplar finalmente el fósforo inorgánico a las moléculas de ADP. Había dicho también, pues no lo había comentado a totalidad, pero pues igual vamos a seguir de esta manera, de que pues que en el ciclo Q, pues, el ubiquinol iba a reducir finalmente 2-citocromo C, pero pues en ese transcurso se iba a producir un radical de la ubiquinona, y ese radical podía hacer que generara pues daño por estrés oxidativo si en algún caso se descontrolara. Y pues aquí está pues esta imagen del daño por estrés oxidativo, que pues ya la hemos visto un montón de veces de aquí para abajo, pues, pero de aquí es como que lo nuevo que se acopla, de que pues la ubiquinonas la ubiquinona radical puede pasarle ese radical a una molécula de oxígeno y va a generar un superóxido. Entonces, pues, nosotros tenemos nuestra enzima superóxidos mutasa, que ya la habíamos visto, que convertía los superóxidos en peróxido, ¿sí? Ese peróxido pues tiene la ventaja que nosotros ya lo podemos reducir a agua, como con esta enzima glutatión peroxidasa. Entonces, pues se reduce a agua y pues el glutatión se va a oxidar pues a este que es un son como 2 moléculas de glutatión unidas pues, por unos enlaces con sulfuro, con azufre, ¿sí? Y pues esto se iba a regenerar con pues el NADPH. Entonces esa era la importancia del NADPH, que ese NADPH pues puede venir de la vía de las pentosas fosfato. Y pues al final se regenera otra vez mi glutatión y yo ya puedo pues volver a reducir otra molécula de peróxido a agua. Y pues eso es lo importante para evitar el daño por estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque si no pasa este proceso, este superóxido se puede convertir en el radical hidroxilo. Y recuérdense que como muchos de los procesos se dan muy cerca de la membrana interna mitocondrial, este radical hidroxilo puede llegar a pasarle ese radical a los lípidos, a los fosfolípidos de membrana, y eso causaría pues que es una ruptura de la membrana. Y pues, si hay ruptura de la membrana, prácticamente muere la mitocondria. Entonces, pues había dicho que el oxígeno que lo respiramos específicamente por ser el aceptor final de electrones en la cadena de fosforilación oxidativa. Ese es el objetivo por el cual respiramos nosotros oxígeno. Es el que nos puede llegar y que nos puede matar poco a poco por estos radicales superóxidos que se forman. Y pues pues aquí está la imagen también de cómo se mantenía la energía que venían pues de esos electrones a lo largo de la cadena de fosforilación oxidativa, y la mayoría de esta energía no se iba a mantener por el gradiente de concentración, por la cantidad de iones, pues de protones que se encuentran de este lado de la membrana en el espacio P, y esa diferencia
de concentración tanto osmótica como electroquímica va a hacer que al final se acople el ATP. Esto va a tener mucha energía, va a ser muy rico energéticamente. Esa en cantidad de concentraciones H+, que se bombea. Y a este proceso les había dicho que se llamaba fuerza protón motriz, ¿sí? Que era muy importante y que pues iba a tener energía tanto química potencial debido a la ósmosis y pues energía eléctrica potencial debido pues a la diferencia de cargas. Aquí en esta diapositiva exactamente nos quedamos la clase anterior. Y pues este Peter Michael, que aquí vemos, ganó un premio Nobel. Aquí, la verdad, muchos de los que vamos a mencionar aquí, pues ganaron un premio Nobel, porque la fosforilación oxidativa y su entendimiento fue muy importante para la bioquímica. Y pues Peter Michael describió o acuñó el modelo quimiosmótico. Este modelo quimiosmótico prácticamente describía de manera físico-química, de manera de las energías libres y de las entalpías, cómo se podía pues acoplar del ADP, un fósforo inorgánico para formar pues las moléculas de ATP y agua. Y prácticamente decía que era por el gradiente de los protones H+, que ese iba a permitir la energía necesaria para que se acople. Solo describió ese modelo, solo dijo que el gradiente era muy importante. Y es por eso que yo les había dicho casi que al principio que la membrana mitocondrial era impermeable, es decir, no dejaba pasar pues, esos famosos iones, esos protones H+, ¿sí? Es por eso, para mantener esa energía, ¿sí? Y pues había explicado un poquito el experimento en la clase anterior, la verdad pues siento que no lo voy a volver a explicar porque yo creo que con eso quedó bastante claro, pero de cómo fue que llegó a descubrir el modelo quimiosmótico. Aquí tenemos una imagen de cómo se miran las cargas y cómo pues ese modelo quimiosmótico por la fuerza protón motriz va a generar la energía para sintetizar el ATP. Entonces, mire, estos son pues los 4 complejos que forman la fosforilación oxidativa y cómo van pasando pues esos electrones. Y se dan cuenta que el complejo 1 pasa 4 protones, el complejo 2 también va a pasar 4 y el complejo 4 va a pasar únicamente 2, ¿sí? Esto es por NAD. Entonces, en total, por cada molécula de NADH que yo tengo, que se va a oxidar a NAD, voy a pasar pues, los electrones y voy a poder bombear 10 protones H+, ¿sí? Entonces, esto va a generar un montón de cargas. Si lo podemos ver aquí, hay un montón de cargas positivas y un montón de cargas negativas. Entonces, pues, obviamente, por pura ósmosis y por la diferencia del potencial, mediante el modelo quimiosmótico, podemos ver que estos H+ quieren pasar, van a pasar de regreso a través de este complejo que se llama ATP sintasa. Y cuando pasan, van a generar la energía para que del ADP al fósforo se forme ATP. Vamos a ver más adelante bien cómo es que funciona eso. Pero es prácticamente por ese flujo de protones que van de regreso del lado positivo hacia el lado negativo, es decir, del lado P hacia el lado N, por ese flujo que va de regreso para como que equilibrarlos, que yo voy a poder generar mi ATP, ¿sí? Entonces, pues aquí dice que la síntesis de ATP está impulsada por la fuerza protomotriz y que el potencial químico, es decir, el pH alcalino interior, pues lo va a como que favorecer. Es alcalino porque pues, se recuerdan que los H+ son protones y van a ser ácidos, entonces esta parte va a ser alcalina. Y pues que el potencial eléctrico va a ser pues negativo en el interior, ¿sí? Porque aquí tengo muchas cargas negativas. Entonces, luego vamos ahorita a describir un poquito más este famoso complejo que es el en ATP sintasa o el complejo 5, ¿sí? También es un complejo, está formado por varias unidades y por varias, pues como que enzimas. Bueno, más que todo por varias unidades que van a formar
y le van a permitir toda la función, ¿sí? Entonces, pues este complejo va a estar formado por dos partes, la parte F1 y la parte F0, ¿sí? El primero, pues el F1 fue el primero en encontrarse y el FO, ese F0 o FO, se le llama porque es susceptible a la oligomicina. Esta oligomicina es como un fármaco, va a ser un veneno en realidad, porque va a inhibir esta FO, ¿sí? Entonces, pues por eso le llamaron FO. La parte FO, como lo podemos ver, es un dominio transmembrana. Miren, es como que esta parte que tiene como forma una tuerquita, ¿sí? Contiene poros que permiten el paso de protones, ¿sí? Y el paso de protones, a su vez, va a generar una rotación en este de 120 grados aproximadamente. Entonces, aquí nosotros, miren, tenemos mi lado P. Va a tener el poro que va a permitir que mis protones entren a mi complejo FO. Y esto, pues cuando pasen a través y hacia el lado N, van a hacer un giro de 120 grados. Es decir, una vuelta completa son 3 protones. Porque son 3 giros de 120 grados. En cambio, el FI va a ser como esta parte que va a tener las unidades alfa y beta, que van a estar como intercambiadas. Y este es el que se encarga directamente de sintetizar todo el ATP. También tiene estas unidades gamma, esta unidad gamma que es como que la que lo pega y la que lo acopla a el FO. Y pues tiene 3 unidades beta diferentes. Eso es importantísimo, ¿sí? Y quiero que lo fijen muy bien, ¿sí? Tiene 3 unidades beta diferentes. Beta ATP, beta ADP y beta vacía. Ahorita en la siguiente imagen lo pueden apreciar mejor, ¿sí? Y pues este John Walker también ganó un premio Nobel que fue, no sé si ya les había comentado de esta famosa científica Ada Jonath, se los comenté para el Día de la Mujer, me recuerdo. Con la premio Nobel, que yo tengo una foto, por cierto. Pues mediante cristalografía logró definir pues la estructura de los ribosomas y en base a eso pues se hicieron muchos medicamentos contra bacterias que al final se están utilizando y gracias a eso pues se aumentó mucho nuestro pues, entendimiento de los antibióticos. Y aquí este John Walker hizo prácticamente lo mismo pero con el complejo de ATP sintasa. Lo que hizo fue descubrir su estructura. Entonces luego llegó este otro científico, premio Nobel también, Paul Boyer, que dijo cómo funcionaba el complejo. Entonces, para que miren lo importante que es, tenemos 3 premios Nobel con nada más cómo funciona el ATP sintasa. Pues el primero que descubrió pues, el modelo quimiosmótico, el segundo que descubrió la estructura y el tercero que descubrió al final cómo funcionaba el complejo ATP sintasa. Si me escuchan bien, me acaba de aparecer en la pantalla que dice que tengo la conexión inestable. Solo se escucha como estática, pero sí te escuchas bien. Ah, bueno, perfecto. Sí, incluso hoy me puse de una vez los audífonos para no tener inconvenientes. Pero bueno. Entonces, pues, Paul Boyer hizo su experimento que lo llamó catálisis rotacional, ¿sí? Entonces, prácticamente fijó pues un filamento de actina. ¿Se recuerdan? Bueno, no vamos a entrar en detalle, la verdad, porque creo que no alargaríamos mucho esto, pero prácticamente este filamento de actina es una cadena muy larga y esta cadena larga sí se va a permitir ver. Entonces, pues le fijó esto al complejo y le tomó unas fotos con microscopía electrónica y más o menos se mira cómo se van moviendo. Si se dan cuenta, pues aquí están las flechitas y se van moviendo como 120 grados y cómo se va moviendo cómo va rotando este complejo, ¿sí? Se dio cuenta que el FO va a rotar 120 grados. No es el F1 el que rota, sino el FO va a rotar y esa rotación va a permitir
al final, que se vaya acoplando el ATP al complejo F1. Entonces, vamos a ver. Yo tengo mi subunidad beta que va a tener, pues, que va a entrar primero el ADP, ¿sí? Luego va a girar 120 grados y ya va a, con ese giro de 120 grados, ya va a agarrar pues un fósforo y se lo va a meter a pues, la molécula de ADP. Ya voy a tener mi ATP. Y mi última subunidad, que va a ser mi beta, va a liberar ese ATP, ¿sí? Entonces al final yo voy a tener pues 3 como subunidades beta que van a tener como que conformaciones y afinidades diferentes. Esta subunidad beta ADP va a ser la que va a ser afín al ADP y al fósforo, ¿sí? Esta subunidad beta de ATP va a hacer que se acople pues el ADP al fósforo. Y finalmente esta beta vacía no va a ser afín al ATP y por eso va a permitir que se libere. Y así fue como se descubrieron. Entonces, prácticamente, ¿cómo es que funciona el complejo? Van pasando los protones, aquí los protones a lo largo de los poros del FO. Esos protones que van pasando van a hacer que vaya girando 120 grados. Cada protón va a hacer que giren 120 grados aproximadamente. Entonces van a ir pasando pues esos protones y va a permitir que vaya cambiando la conformación y que vaya como que pasando de la beta ADP a beta ATP y beta vacía, ¿sí? Y finalmente pues, se va a liberar el ATP. ¿Sí me cacharon? Más o menos. O sea que cada protón que entra, la cosita va dando vueltas hasta que se forma el ATP. Exactamente, es por los protones que entran. Esos protones van a tener como mucha fuerza, como mucha energía química. Y esa energía química, imagínense ustedes como una planta de energía eléctrica, ¿sí? Todas las plantas de energía eléctrica, pues hidroeléctrica, así como las grandes que tienen Guatemala, van a tener un río y ese río va a ser como que gire una turbina y esa turbina que va girando va a generar energía y al final se va a convertir en energía eléctrica. Lo mismo va a pasar. Yo voy a tener un flujo, pero ese río van a ser H+. Esa energía y ese flujo va a permitir como que esos H+, como que tienen fuerza, van a ir girando poco a poco al complejo FO. Y esa energía que va a liberar, pues como que al que gire la turbina, va a permitir que se acople un fósforo inorgánico a una molécula de ADP. ¿Sí me cacharon? Tal vez con esta analogía de que Sí, es como ahora un río, ¿sí? Entonces, ese flujo de protones va a sí. generar la energía para que rote el complejo y finalmente se acople y se genere el ATP. La verdad, ese experimento fue increíble y pues al final descubrió que cada NAD va a generar 2.5 ATP y cada FADH2 va a generar 1.5 ATP. Y les tengo un videito porque yo sé que ustedes tal vez con este videito van a poder ver mejor el funcionamiento. Vamos a ver. Listo. Voy a adelantar un José, tengo poquito. una pregunta. Sí. ¿Por qué no se une nada a la última beta? Porque el último beta no No es que... me tenés que contestar. No, es que el último beta no es que se una a nada, sino el último beta, como no va a ser afín al ATP, va a permitir que se libere. Entonces, por eso la última beta, la función es nada más que Ah, se entonces no le libere. gusta Ajá. y lo saco. Exacto. Entonces, es por eso de que la última beta está Gracias. vacía, porque es la beta que va a liberar el ATP. Creo que más o menos aquí. Entonces, vamos a darle full screen. Y no quiere colaborar. ¿Qué pasa? Ahí está. Si se dan cuenta, estas cositas chiquitas son los protones. Entonces van pasando los protones
No, perdón, están aquí. Este es el lado N, entonces. Miren, estas pequeñas cositas son los protones y al estar pasando al lado, y pues, no, este es el lado P. Entonces, estos protones que están del lado positivo, al estar pasando por el FO, ya van a llegar al FN. Y ahí es que va a lograr girar. Pero mi internet no quiere colaborar, no entiendo por qué. Esto fue lo que dijo el primero, que era Paul Mitchell, de que si nosotros no teníamos un gradiente pues, quimiosmótico, se iba a parar este complejo ATP, que lo había dicho en sus experimentos, en el experimento que les expliqué la vez pasada, ¿sí? Entonces, miren, aquí se paró el ATP totalmente porque no hay suficiente gradiente. Miren, hay muchos protones de este lado y hay muy pocos de este, pues, y hay muchos también de este lado, pero no hay tanto como que gradiente, ¿sí? Entonces, yo necesito muy pocos de este lado y muchos de este para que, pues, tengan la suficiente fuerza para que quieran pasar libremente por la pura ósmosis, ¿sí? Yo creo que lo paremos, yo creo que lo paramos aquí, que pues prácticamente aquí se mira cómo pues estos complejos enviando los protones a lo largo, pues al espacio positivo. Sí, entonces pues el video lo pueden seguir viendo así como más a detalle si lo quieren ver porque ahí. Entonces, ¿sí entendieron? Chicos, Sí, ¿sí podían ver bien el video y todo? sí, Ah, buenísimo. Y todos los demás, porque los siento muy callados a los demás. Chicos, Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, finalmente ya terminamos aquí pues todo el complejo de ATP, ¿sí? Cómo se sintetiza el ATP. Y vamos a llegar a esta parte que son las lanzaderas. Les recuerdo que yo les había pues dicho que en la glucólisis no íbamos a ver las lanzaderas, sino las íbamos a ver hasta aquí, porque aquí es donde de verdad nos sirven, ¿sí? Ah, bueno, ahorita me acaba de decir Zoom que me acaba de regalar tiempo en mi sesión. Entonces, vamos a poder terminar la clase en una sola sesión. ¿Qué horas son? Bueno, perfecto. Todavía tenemos tiempo porque a las 5 tienen, creo que una clase de Francisco. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de esta lanzadera, ¿sí? Esta se llama lanzadera de glutamato aspartato, de glutato, ¿sí? Esta es muy importante. Se encuentra principalmente en hígado, riñón y corazón. Solo en estos lugares se encuentra, ¿sí? Entonces, las mitocondrias
obviamente las mitocondrias, la membrana interna mitocondrial, esta va a ser permeable hacia el NADH, ¿sí? Esta no va a lograr pasar. Entonces, todo el NADH que yo genero por la, em, por la glucólisis y por mi ciclo de Krebs, no puede entrar fácilmente, no va a poder entrar aquí, a la membrana interna, que es donde me va a servir. Entonces yo por eso voy a utilizar una lanzadera, que es una serie de reacciones que finalmente van a permitir que se forma un nuevo NADH en el interior. No es de que vaya a transportar el NADH hacia el interior, sino se va a formar un nuevo NADH. Pero se va a formar ese NADH porque van a entrar especies reducidas y van a permitir que se puedan oxidar adentro. Perdón, se llama de malanato aspartato, no glutamato aspartato. Malonato aspartato se llama la lanzadera. Entonces, ¿cómo va a comenzar? Yo tengo mi molécula de oxalacetato y una molécula de NADH, ¿sí? Este NADH está en el espacio intermembrana, es decir, está fuera de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Entonces, este oxalacetato se va a reducir. Si se dan cuenta, aquí tiene un carbonilo y se va a volver en un alcohol. Se está reduciendo. ¿Y cómo se reduce? Robándole estos electrones a este NAD y voy a generar NAD+. Y voy a producir malato. Recuérdense que el malato sí podía pasar la membrana interna. Lo vimos nosotros en la gluconeogénesis, pero en el caso al revés. Nosotros formábamos oxalacetato a partir de, pues nosotros formamos, bueno, disculpen, es que cabal tocaron en mi casa. Entonces lo habíamos visto al revés. Nosotros al final se formaba el oxalacetato adentro de la membrana interna a partir del piruvato. Ese se convertía en malato y después lo volvía a convertir en oxalacetato en el citosol para yo poder hacer la gluconeogénesis. En este caso lo estamos haciendo de manera al revés, ¿sí? Mi oxalacetato se va a convertir en malato. Ese malato sí va a poder pasar esta membrana porque tiene un transportador especial que se llama malato alfa-cetoglutarato transportador. Va a entrar el malato y se va a volver a convertir en oxalacetato. Si se dan cuenta, miren. Y al convertirse, pues obviamente aquí es el proceso inverso. Yo tengo una molécula de alcohol y voy a tener una molécula de carbonílica. Y voy a agarrar mi NAD+ y la voy a convertir en una molécula de NADH. ¿Sí? Entonces, este mioxalacetato, ya por una transaminación, lo voy a convertir en aspartato, ¿sí? Y este aspartato ya va a poder salir por el glutamato aspartato transportador. Sale mi aspartato y por esta misma transaminación se va a convertir en oxalacetato. Entonces, al final, todo es que se recicla y se forma un ciclo. ¿Cuál es la función y qué es lo que yo quiero que ustedes capten en esta lanzadera específicamente? Que yo voy a tener pues NADH en el exterior, es decir, en el espacio intermembrana, y lo voy a pasar al espacio intermembrana de la mitocondria, ¿sí? Y voy a generar mi molécula de NADH. ¿Sí cacharon? Sí, ¿Seguros? sí. Ah, buenísimo. Todos cacharon, ¿verdad? Igual, recuérdense que ahorita terminamos fosforilación oxidativa. Si tienen dudas, pues ya no vamos a poder verlas, sino hasta pues antes del final. Entonces, que sí es bastante importante que ustedes resuelvan todas sus dudas ahorita. Bueno, lo voy a decir rapidito, otra vez, porque este oxalacetato, que pues, va a venir del ciclo del ácido cítrico, junto con este NADH que se formó ya sea en la glucólisis o en el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? No, más que todo en la glucólisis. Pero este oxalacetato se va a poder convertir en malato, ¿sí? Por la malato deshidrogenasa, y este malato sí va a poder pasar la membrana interna. El malato se va a regenerar otra vez a oxalacetato y pues este NADH que se consumía aquí
se va a reponer en este lado. Entonces yo ya tengo mi NADH del lado negativo, ¿sí? Es decir, en espacio mitocondrial. Luego se va a se va a convertir en aspartato por una transaminación, por la aspartato aminotransferasa. Este aspartato va a tener un transportador que se llama glutamato aspartato transportador. Este aspartato, otra vez por mi transaminación, se va a convertir en oxalacetato y se va a regenerar el ciclo por completo. Y yo tengo otro tipo de lanzadera, ¿sí? Esta lanzadera se llama glicerol 3-fosfato. Era lo que yo les había dicho, que no tienen que confundir con gliceraldehído 3-fosfato. Es glicerol 3-fosfato, ¿sí? Importantísimo. Y este se encuentra principalmente en el músculo y en el cerebro. Entonces, el NADH que viene de la glucólisis son utilizados para la reducción de la dihidroacetona fosfato. Recuérdense que esta es mi dihidroacetona fosfato que viene de mi glucólisis y se puede convertir en glicerol 3-fosfato. Aquí está oxidada porque tiene un carbonilo y se va a convertir en glicerol. Aquí tiene el OH, se va a reducir, ¿sí? Entonces yo voy a gastar una molécula de NAD más. No, pero voy a gastar una molécula de NADH y voy a generar NAD+, ¿sí? Yo aquí gasté un NAD+, pero yo este glicerol 3-fosfato lo voy a volver a oxidar a dihidroacetona fosfato. ¿Y cómo es eso? Por el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que tiene una molécula de FAD acoplada. Recuérdense que FAD era otro transportador al igual que el NAD. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Ese FAD que está oxidado se va a reducir y le va a pasar los electrones a la Q, ¿sí? Y finalmente, esos electrones de la Q, recuérdense, van a ir al complejo número 3. Siempre la Q pasaba al complejo número 3. Algo muy importante. Aquí en este caso, en este tipo de lanzaderas, no inicio con NADH, sino voy a pasar por FAD. Y recuérdense que FAD generaba menos ATPs por cada molécula. Entonces aquí yo voy a estar perdiendo ATPs si utilizo esta lanzadera. Esta lanzadera es en el músculo esquelético y en el cerebro. ¿Sí cacharon? No, no entiendo por qué pierde ATPs. Ah, bueno. ¿Por qué pierdo ATPs? Los voy a explicar un poquito más adelante. Si es esa parte específica, lo voy a explicar más adelante porque eso tiene que ver con la cantidad de protones que se van a bombear. Pero importante que ustedes sepan que ahorita que si utilice esa lanzadera glicerol 3-fosfato, yo voy a generar menos ATP. Y voy a repetir otra vez mi lanzadera. Viene de la glucólisis, ¿sí? Ese NADH que se forma. Voy a gastar ese NADH y voy a generar NAD+, para agarrar mi dihidroacetona fosfato que se encuentra en la glucólisis y convertirlo en glicerol 3-fosfato, ¿sí? Por mi citosólic, en el citosol, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Luego ese glicerol 3-fosfato, yo lo voy a volver a oxidar a la dihidroacetona, pero le voy a pasar esos electrones al FAD. Entonces voy a formar FADH2. Ese FADH2 que está acoplado a la membrana interna de la mitocondria va a pasarle los electrones a la ubiquinona y la ubiquinona le va a pasar los electrones al complejo 3. Y pues aquí lo tengo en rojo que el FADH solo genera 1.5 moléculas de ATP. Y es decir, se va a perder un ATP por molécula de glucosa. Entonces yo aquí tengo al final cuántos ATP se forman. Esta imagen ya la habíamos visto pues varias veces y ya les había hecho que se formaba entre 30 a 32. Nada que ver como dice Ochaeta. Y aquí yo tengo algo que les quiero explicar. Aquí dice 3 o 5 ATPs que se forman y por eso son 30 a 32. ¿Por qué no es un número cabal? Porque depende de esa lanzadera, ¿sí? Si yo utilizo esta lanzadera para ingresar mis electrones a través de mi FAD, yo voy a generar únicamente 30 ATPs. Si yo utilizo, por ejemplo, esta lanzadera que es en el hígado, en el riñón y en el corazón, voy a generar
32 ATPs, ¿sí? Entonces, depende de qué lanzadera se utiliza para entrar esos NADH o esos electrones a la cadena fosforilada, pues a la membrana interna mitocondrial. Y pues aquí otra vez dice que cada molécula de NAD genera 3 ATP, lo vuelvo a decir en el libro, y cada molécula de FAD genera 2 moléculas, pero es 2.5 y 1.5. Bueno, ahora les voy a explicar por qué se genera menos ATP, así como no había entendido Luisa. Yo les había dicho que el ATP se formaba principalmente por estos protones, por estos H+ que van a estar aquí, ¿sí? Aproximadamente cada 4 ATPs que se van a bombear, yo voy a generar, pues cada 4 protones que se van a bombear, yo voy a generar aproximadamente una molécula ATP, ¿sí? Si yo ingreso a mi ruta por NAD, yo voy a bombear 4 protones y 2 protones. En total voy a bombear 10 protones, ¿sí? Y si hacemos las cuentas, 10 dividido en 4 es 2.5. Pero ¿qué es lo que pasa si yo entro esos electrones a través de... Todo tiene sentido. Sí, ¿qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa si yo entro esos electrones a través de FAD? ¿Sí? Este no es el complejo 2 está dentro, pero aquí va a estar el FAD, debería estar el FAD, ¿sí? Entonces, yo entro a ese NAD, voy a generar mi FAD aquí, voy a pasarle los electrones a mi ubiquinona, y luego esa ubiquinona va a empezar hasta aquí. Yo voy a bombear 4 protones y 2. Estos 4 no se van a bombear. ¿Por qué? Porque yo estoy comenzando después. Yo me estoy pasando, salteando el complejo 1 y estoy entrando directo al complejo 3. Entonces solo voy a bombear 10 protones. Y si hacemos cuentas, no, perdón, 6. 6 dividido 4 es 1.5. Entonces, pues eso se le llamó, y esa relación es la relación PO, ¿sí? La cantidad de moles de ATP que se forman por cada molécula de oxígeno. Y pues aproximadamente 4 protones que van a estar en el lado P de la membrana, de la membrana mitocondrial van a generar un ATP, ¿sí? Entonces, por eso es. Voy a regresar aquí a esta parte que les quiero explicar, en donde decía el resumen. Solo para que miren en la imagen. Aquí está. Aquí está el resumen. Miren, esta es la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Miren, aquí está el FAD que yo les había dicho. Entonces, estos electrones de que estaban en forma de NAD no pudieron comenzar aquí, sino los pasaron a otro cargador que se llama FAD. Y como los pasaron a FAD, voy a obviarme el complejo 1, que van a ser 4 protones que se bombean, ¿sí? Entonces, yo este FAD se lo voy a pasar directamente a la proteína Q, que es la ubiquinona. ¿Sí me cacharon? Por eso es que yo genero menos ATPs con el FAD. Y pues aquí solo tengo finalmente cuáles son los fármacos y cuáles son todas las sustancias que logran inhibir estos complejos de ATP y que al final son de la cadena de fosforilación oxidativa, perdón, y al final van a terminar siendo pues venenos y tóxicos para nosotros. Tengo rotenona y el amital van a bloquear pues el complejo número 1. El complejo número 2 no tiene nada que lo bloquee. El complejo número 3, la antimicina A, la va a bloquear. Y el complejo número 4 lo va a bloquear el cianuro, el monóxido de carbono y la sida de sodio. El ATP sintetasa, la oligomicina, si se recuerdan la oligomicina, pues por eso mismo le pusieron a la FO, pues a la subunidad del ATP sintetasa, FO, porque era susceptible a la oligomicina. Y también tengo la venturicina, perdón, que va a bloquear también el ATP sintetasa. Y pues aquí está la imagen que inhibe, qué compuesto inhibe pues cada parte de la fosforilación oxidativa. Y por fin aquí terminamos con la clase. Entonces yo sé que este tema es un poquito complejo y lo único que yo quiero es que le cachen la esencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de pues, la cadena de fosforilación oxidativa?
pues más o menos qué complejos pueden bombear protones, cuáles no, cómo funcionan las lanzaderas. También algo importante es esta aquí. También en cómo pues a partir del acil coenzima A, que son los ácidos grasos, yo voy a poder generar también pues electrones que al final van a enriquecer mi cadena de fosforilación oxidativa. Pues algo también que es muy importante es, Catherine ya entró. Algo que también es bastante importante es, es toda como que la forma de la membrana interna mitocondrial, qué sustancias va a ser permeable, cuáles van a ser impermeables. Eso también es bastante importante. Pues el succinato de deshidrogenasa, este complejo, pues cómo es que entran los electrones a través del complejo 2 y por qué hay veces que entran al complejo 2 y no al complejo 1. Y es porque vienen pues, del ciclo del ácido cítrico, que va a estar acoplado al FAD. Y también recuérdense que cuando entran por el ciclo del ácido cítrico, pues van a generar nada más un 1.5 ATPs. En este FAD específicamente, porque los NAT que se forman adentro de la membrana interna mitocondrial sí van a estar pues directos, ¿sí? Pues, ¿por qué puede generar daño por estrés oxidativo? Este modelo quimiosmótico es importantísimo, que quiero que lo aprendan. Quiero que manejen cómo esa diferencia de potencial pues de potencial y de ósmosis van a generar el gradiente necesario para que se pueda sintetizar el ATP. Y pues más o menos pues el funcionamiento del ATP sintasa y pues aquí las lanzaderas, ¿sí? Esta relación de ATP pues, por ejemplo, les podría poner un ejercicio de que les digo, logré generar 25 protones H+. ¿Cuántos ATPs logro producir por el ATP sintasa? Entonces, pues solo yendo entre 4, ustedes ya me dicen cuántos pues, ATP se formaron. Y también algo muy importante es cuáles son los fármacos pues, o cuáles son las sustancias químicas que logran inhibir estos complejos. ¿Sí? Yo creo que ya la dejamos aquí porque Sí. en 10 minutos Francisco tiene clase. Cualquier duda me pueden avisar, por favor. Yo voy a estar súper pendiente. Igual al final, antes del final, pues podemos hacer una como que retroalimentación de todo si tienen alguna duda directa. Sí. Bueno. Gracias, José. Éxitos, chicos.